Hola, mis queridos seguidores, y bienvenidos una vez más a Chismes de Turquía. Qué gusto tenerlos aquí hoy. Si es su primera vez, reciban una bienvenida especial, acomódense, respiren hondo y si lo que oyen les vibra, denle al botón de suscribirse. Es completamente gratis y además, así no se pierden ninguna de nuestras próximas historias. Porque hoy venimos con un tema que emociona, intriga y enciende las redes. Ese dúo que nos robó el corazón en pantalla y que, según muchos, estaría viviendo un renacer. Sí, lo adivinaron por el título. Vamos a hablar de Gökberk YLDRM y Cemre Arda, esa química que atravesó las cámaras y parecía hablar por sí misma. Reconciliación, continuación de un romance o al menos un nuevo proyecto que los ponga otra vez frente a frente, todo está sobre la mesa. Hoy vamos a desmenuzar rumores, pistas y lo que realmente sabemos hasta ahora sobre un reencuentro que, de confirmarse, sacudiría el mundo del espectáculo. Vayan preparándose porque esto viene cargado y quizá, solo quizá, con guiños definitivos. Dicen que cuando algo es auténtico, encuentra el modo de volver. Y eso parece estar pasando aquí. Desde que nos embrujaron como la pareja central de aquella serie que los catapultó, lo que veíamos no era simple actuación. Había una electricidad que traspasaba. El público no solo se enamoró de los personajes, sino de la posibilidad de que esa chispa existiera lejos del set. Y no éramos los únicos, bastaba un gesto, un like, una mirada sostenida en una entrevista, para que la maquinaria de la curiosidad se pusiera a funcionar. La dupla se convirtió en fenómeno global. Cada paso, cada coincidencia, cada comentario con doble lectura era examinado con lupa. Al terminar la serie, los rumores sobre un noviazgo se multiplicaron. Nunca hubo una confirmación cerrada por parte de Gökberk YLDRM o de Cemre Arda, pero las señales eran muchas y potentes: viajes sincronizados, bromas internas que delataban confianza, silencios que decían más que 1000 palabras. Hubo extremistas del amor y hubo escépticos, pero nadie pudo negar el impacto mediático que generaban juntos. Como suele pasar en la vida de las celebridades, los caminos dieron un giro inesperado. Llegó el murmullo de una ruptura y cada uno siguió su ruta. Cemre Arda deslumbró con nuevos proyectos, sorprendió con su versatilidad y hasta se atrevió con apuestas internacionales, incluyendo un par de apariciones vinculadas a plataformas globales como Netflix. Gökberk YLDRM, por su parte, comenzó a expandir su horizonte hacia Italia y se involucró en producciones de mayor escala. Ambos brillaron, pero la sombra de lo que fueron nunca se disipó del todo. Y aquí entra lo jugoso. En las últimas semanas los rumores regresaron con fuerza: un reencuentro, una reconciliación o al menos, un trabajo en común estaría a la vuelta de la esquina. El título lo anuncia sin rodeos: los métodos de Cemre revelan todo. Amor con Gökberk en camino. La palabra clave es revelan. ¿Qué ha revelado Cemre Arda? ¿Qué pistas está dejando la actriz que tantos suspiros arranca? Vamos a destripar una a una esas migas de pan, porque el mundo del espectáculo turco arde de conjeturas, y no todas son humo. Cuando hablamos de métodos, nos referimos a esa forma calculada y elegante con la que Cemre maneja su presencia digital. No hay nada al azar: una foto con una taza idéntica a la que Gökberk mostró semanas atrás, una melodía compartida en Stories que coincide con la lista que él recomendó en una radio italiana, el uso del mismo filtro vintage en días consecutivos. Detalles que por separado parecen triviales, pero en conjunto dibujan una ruta. Y ya sabemos que en esta industria casi nada queda librado a la casualidad. En redes, la actividad se volvió un tablero de ajedrez. Cemre ha estado más comunicativa, compartiendo destellos de su rutina, de sus rodajes, pero también momentos ambiguos que invitan a la interpretación. Corren voces de que habló sobre su presente y sus emociones, y que, directa o indirectamente, deslizó la idea de una cercanía renovada con su excompañero. Sabemos que la resonancia de los medios puede amplificar cualquier susurro, pero la insistencia del rumor, su constancia, sugiere que algo, en algún punto, se está cocinando. Los fanáticos, que crecieron descifrando pistas como si fueran detectives, llevan días armando collages, comparando reflejos en ventanas, encuadres, horarios de su vida. Puede sonar exagerado, pero tantas veces esa mirada minuciosa anticipó anuncios que hoy cuesta descartarla. A eso se suma el silencio de sus equipos de prensa: ni confirman ni desmienten. Y cuando la estrategia es callar, es porque se protege algo que todavía necesita madurar,
ya sea un contrato o un sentimiento que pide tener su propio tiempo. Gökberk, fiel a un estilo más reservado, también reapareció en entrevistas. Cuando le preguntaron por Cembre, respondió con esa mezcla precisa de prudencia y afecto que desconcierta, ni confirma ni niega, pero deja entrever respeto y un cariño teñido de nostalgia. Esas respuestas, calculadas y a la vez humanas, avivaron el fuego de la posibilidad. Y no hablamos solo de romance. El espectro incluye desde un reencuentro sentimental hasta la vuelta a un set compartido, y cada versión tiene su legión de creyentes. Del lado de Gökberk, los gestos han sido medidos. Apareció con una pulsera que los seguidores recuerdan de una sesión pasada, habló de volver a lo esencial, y se refirió a una compañera que me enseñó a respirar antes de cada escena. No dijo su nombre, pero hay frases que no necesitan identificación. Además, su agenda lo ubica entre Estambul y Roma, justo cuando a Cembre se la vio saliendo de un estudio asociado a una productora con la que él colabora. Son piezas que parecen buscar su encaje. ¿Qué significa exactamente eso de amor en camino? La lectura más optimista, la que todos susurran con una sonrisa, es la reconciliación. Después de un tiempo a solas, reencuentro, miradas que reconocen lo esencial, una segunda oportunidad. Sería una historia coherente con la intensidad que vimos al principio. Pero existe otra vía, perfectamente lógica, un proyecto conjunto. Una serie, una película, quizá una campaña de alto perfil. Tras el éxito abrumador de su trabajo anterior, a ningún productor le temblaría el pulso para apostar por ellos otra vez. ¿Qué proyecto podría reunirlos? Se oye el murmullo de una miniserie romántica con toques de comedia, pero también aparece la opción de un drama adulto que los saque de la zona de confort. Incluso se baraja una campaña internacional de una marca de lujo interesada en parejas con química real. El interés existe y es normal, cuando una dupla funciona, el mercado lo sabe. La pregunta es si ellos quieren capitalizarlo ahora o si prefieren cuidarlo, guardarlo, y exponerlo solamente si hay una historia que valga el riesgo. Los espectadores sueñan con verlos frente a frente, quizá interpretando a personajes distintos, pero con la chispa intacta. Sin llamarlos por los nombres que marcaron aquella etapa, bastaría con encuadrarlos en una trama nueva para que la magia vuelva a explotar. No sería el amor romántico en la vida real, cierto, pero sí un amor artístico que el público espera con ansias. Y a veces, cuando la ficción los reúne, la realidad termina acercándose sin necesidad de grandes anuncios. Por eso cada rumor resuena con tanta fuerza. Hay coincidencias que llaman la atención. Horarios de rodaje que se superponen, viajes que sin ser idénticos, tocan las mismas ciudades con días de diferencia, apariciones en círculos sociales compartidos. Más de una vez se los ubicó en Italia en semanas cercanas. Los fans expertos en mapas y horarios señalan patrones, y esos patrones alimentan la narrativa. Puede ser casualidad, sí, pero la repetición transforma lo casual en significativo. Y cuando se acumula lo significativo, el susurro se convierte en coro. También flotan versiones sobre por qué se habrían distanciado. Diferencias de agendas, cansancio mediático, la presión de sostener una narrativa perfecta cuando por dentro había dudas. Ninguna ruptura es de una sola causa, y menos cuando hay carreras creciendo a ritmo vertiginoso. Lo importante es que el tono que ambos han elegido hoy no es de reproche, sino de aprendizaje. Hablan de respeto, de cuidado. Y ese lenguaje en tiempos de exposición brutal, es quizá la señal más esperanzadora de todas. Las amistades cercanas han sido discretas. Una estilista que suele trabajar con los dos publicó un mensaje sobre volver a escuchar risas en el camerino correcto. Un amigo de Gökberk habló de cerrar círculos para abrir caminos, y una amiga de Cembre compartió una foto de una tarde de juegos con un perro que casualmente fue visto con él el mes pasado. Son murmullos laterales, sí, pero sostienen la idea de un entorno que empieza a alinearse, como si el universo quisiera empujar las piezas hacia el mismo lugar. No olvidemos el peso de las entrevistas. A veces una pregunta bien planteada abre una grieta por donde se filtra la verdad. Se ha especulado que en algunas de sus apariciones más recientes, Cembre dejó caer frases que indican que su pasado con Gökberk no está sellado con candado. Comentarios sobre una amistad intacta, sobre el aprendizaje compartido, sobre la gratitud por lo vivido. Y en la conjetura más explosiva, sobre la puerta que quizá nunca se cerró del todo.
Basta un matiz, una sonrisa para que la idea prenda. Claro que los medios están al acecho. Un paparazzi asegura tener fotos de ambos entrando a un mismo edificio con horas de diferencia. Otro jura que los vio en una cafetería de Roma, sentados hacia adentro para esquivar miradas. Nada se ha publicado de manera oficial, lo que fortalece la teoría de que hay acuerdos de confidencialidad. Mientras tanto, las revistas reservan portadas, los programas de prime time preparan preguntas y los periodistas afinan su olfato. Es la calma tensa antes de la tormenta de titulares. Hay que ser cautos, claro. La industria sabe jugar con la expectativa. A veces se enciende la ilusión para medir temperatura, para tantear al público antes de mover fichas. Sin embargo, la persistencia de este run-run, sumada a la admiración mutua que Goldberg y Zemre han mostrado incluso en etapas separadas, hace pensar que no es solo humo. Detrás hay vínculos reales, afecto real, códigos compartidos que no se evaporan con el tiempo. Y eso, cuando menos, preludia un acercamiento sin cámaras o con ellas. Imaginemos por un instante que se confirma. Las redes arderían, los titulares entrarían en modo estampida, y los hashtags dominarían tendencias globales. Sería un evento mediático de proporciones épicas, porque toca una fibra que va más allá del chisme, la esperanza en las segundas oportunidades, la idea de que lo genuino resiste. En un mundo saturado de noticias veloces, esta historia tendría algo clásico, casi de cuento moderno. Y precisamente por eso, porque apela a algo íntimo, conmueve a tantos. Si esto fuera únicamente un proyecto, también sería conmovedor. Hay amores que se viven creando juntos, que encuentran su cauce en la cámara, en el ensayo, en la complicidad del set. Y si además hubiera una reconexión fuera de escena, sería la guinda del pastel. Pero incluso si no, verlos crecer como artistas, sumando capas nuevas a su vínculo profesional, ya sería motivo de celebración. A veces el amor no necesita etiquetas, necesita tiempo, mirada y un lugar seguro para volver a hablar el mismo idioma. Vayamos al corazón del asunto. Si Zemre decidió hablar, aunque sea en clave, es que tiene algo que comunicar. Puede estar invitando a la calma, asegurando que pase lo que pase, el vínculo se respeta. O puede estar marcando el terreno de una reconciliación posible. También cabe que esté abriendo la puerta a un anuncio profesional compartido. La forma en que se filtró esta información importa. ¿Fue una declaración directa, un gesto en redes, una respuesta calculada? El cómo a veces revela más que el qué. Muchos preguntan por tiempos. Se susurra que, de ser un anuncio profesional, llegaría al final de la temporada, cuando los contratos de sus proyectos actuales terminen y el calendario permita un rodaje breve pero intenso. Si fuera personal, la apuesta es a una confirmación mínima, tal vez un gesto, una foto sin filtros ni poses, algo honesto. Zemre y Goldberg nunca han sido amigos de la espectacularidad vacía. Su forma de decir importa tanto como lo que dicen, y por eso cada minuto que pasa se siente eterno. El público está hambriento de noticias suyas. La huella que dejaron no fue un accidente. Eran, y tal vez siguen siendo, la representación de ese amor de película que de vez en cuando nos toca de cerca. Cuando aparece la mínima posibilidad de volver a verlo, el mundo parece detenerse un poco para escuchar. Por eso cada guiño, cada coincidencia, cada palabra se amplifica. A veces las historias vuelven no porque se hayan ido, sino porque nunca se terminaron de decir en voz alta. Y aquí da la sensación de que falta un capítulo. Desde el otro lado, el equipo de producción con el que trabajaron en el pasado también hizo sus movimientos. Un productor dio like a una publicación nostálgica que recopilaba escenas de ambos, una directora de casting escribió tiempos interesantes en una respuesta que nadie esperaba. Puede ser cortesía, puede ser travesura, pero en la lectura del público, estas migas no caen en saco roto. Son el tipo de gestos que en esta industria anclan expectativas y preparan el terreno para lo grande. En resumen, la posibilidad de un reencuentro romántico o profesional entre Goldberg y LDRM y Zemre Arda está hoy más viva que nunca. Los rumores se intensifican con cada coincidencia, con cada aparición pública, y sobre todo con esas supuestas revelaciones de Zemre que tienen a todos haciendo teoría. No existe todavía una confirmación oficial y definitiva, es cierto, pero las pistas entusiasman. La esperanza de verlos juntos otra vez, de la forma que sea, es casi palpable, como una electricidad en el aire que eriza la piel.
Ustedes que están del otro lado, ya están armando sus propias teorías. Algunos escriben que prefieren verlos felices, estén juntos o no, y eso también cuenta. Otros piden un cierre claro, una palabra que permita respirar. Y están quienes, con el corazón en la mano, confiesan que sueñan con verlos tomados de la mano en una alfombra roja, sonriendo como cuando todo empezó. No hay respuesta incorrecta, cada deseo habla del impacto que han tenido en nuestras vidas, de cómo su historia se volvió un espejo amable. Ahora los leo a ustedes. ¿Creen que Cembre reveló algo concreto o que solo dejó migas para mantener la intriga a fuego lento? ¿Quieren una reconexión amorosa a corazón abierto o prefieren el impacto de un proyecto compartido que vuelva a encender la pantalla? Los comentarios están abiertos y ya saben que me encanta debatir con ustedes, porque este canal vive de su mirada, de su pasión, de su complicidad. Díganme qué sienten cuando escuchan sus nombres juntos y qué final imaginan para esta historia. Desde Chismes de Turquía nos comprometemos a contar lo que haya que contar con respeto sin hacer daño. Porque detrás de los nombres hay personas que sienten, dudan y eligen. Estaremos atentos a cada movimiento, listos para traerles la noticia apenas cruce el umbral de lo posible a lo confirmado. Y si al final resulta que lo que vemos es simplemente una amistad sólida, también lo celebraremos. La madurez en tiempos de ruido es tan revolucionaria como un beso robado ante las cámaras. Antes de despedirnos, gracias por acompañarme hoy. Su compañía, su entusiasmo y su apoyo hacen de Chismes de Turquía un rincón especial. Si disfrutaron este vídeo y quieren seguir recibiendo novedades del mundo del espectáculo y mucho más, no olviden dejar un buen like, compartirlo con esos amigos que suspiran por esta pareja, y sobre todo, suscribirse si aún no lo hicieron. Activen las notificaciones para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo episodio con más sorpresas, más historias y más verdad. Un abrazo enorme y hasta la próxima.